Entroncadas en el paisaje, estas viviendas de un típico pueblo blanco andaluz se caracterizan por estar enraizadas con la tierra sobre la que se asientan. Tradicionalmente, casas como estas han respondido a las necesidades básicas de sus pobladores, como en general ha venido ocurriendo en toda la arquitectura y la construcción popular. En épocas en las que no se conocían las posibilidades del transporte de nuestro tiempo y las dificultades económicas eran muy marcadas, estas construcciones empleaban materiales generalmente del entorno más próximo, con una gran economía de medios y elementos caracterizados por su utilidad. Tenían, además, un carácter intemporal. No eran viviendas que respondieran a la moda de unos años o de unas décadas, sino que aspiraban a perpetuarse en el tiempo. No querían ser monumentos, ni exhibían la marca o la firma de su creador, de un arquitecto o de un artista. Pero su resolución plástica y estética mostraba unas características originales y a veces un diseño que todavía hoy es digno de admiración. Muchos de estos conjuntos nos parecen actualmente de una plasticidad y de una belleza singular, pero han respondido a una necesidad, como era en el caso de estas viviendas de los pueblos blancos, a poblaciones con estiajes muy fuertes, con una gran presencia del sol, utilizando la cal como elemento sencillo de mantenimiento de las fachadas. Muchas de esas viviendas populares, sin otra pretensión en el momento de ser edificadas que responder a las necesidades primarias de sus habitantes, han adquirido con el paso del tiempo un valor añadido en una época como la actual, en la que los modelos de cultura urbana muestran una demanda de productos con etiquetas como verde, ecológico, natural o artesanal. Antes de convertirse en producto turístico, estas viviendas y construcciones populares eran un exponente de las condiciones de adaptación de los seres humanos al medio y un compendio de elementos culturales. Porque la vivienda y la construcción son un elemento capital en el cambio del paisaje. No son lo mismo los hórreos en Galicia que en Asturias, pero en ambos casos son elementos fundamentales dentro de la identidad de la arquitectura popular. Junto a ellos podríamos destacar un pequeño inventario de arquitectura popular que incluiría la masía en Cataluña, la importancia de las casas rurales en Baleares, la belleza que pueda tener el caserío en el País Vasco o las casas rurales en Andalucía, en Castilla o en Navarra. La arquitectura rural ha tenido una gran importancia porque ha catalizado lo que ha sido la influencia de las culturas populares y de las civilizaciones que han pasado por nuestro país. Evidentemente, esta identidad está ligada a hechos culturales tan fundamentales como la relación entre los seres humanos y su entorno. La vivienda es un elemento fundamental dentro de la identidad del paisaje. Al fondo tenemos un típico paisaje de un pueblo del centro de la península, situado en la Comunidad de Madrid, en el que comprobamos cuál ha sido la evolución de su paisaje desde lo que era la identidad de un pequeño pueblo agrícola a una urbe en la periferia, en el extrarradio de la capital.
Analizaremos cuál ha sido la relación entre el paisaje y la arquitectura y qué cambios se han producido en los últimos años. En sociedades agrícolas, como las que predominaron hasta el siglo XX, las necesidades de los usos rurales eran determinantes. La casa de campo o la casa de pueblo era el centro de un sistema de producción que incluía los graneros, corrales, pajares, elementos de granja, refugios, almacenes, molinos, pozos, bodegas y hornos. Aún no se conocía la existencia de materiales prefabricados y la mayor parte de los elementos de construcción se obtenían de manera más o menos artesanal. Un ejemplo de ese concepto de vivienda rural como centro de un sistema cultural y económico lo aportan los caseríos en el País Vasco. Estamos en la provincia de Vizcaya, en los alrededores de un espacio protegido de la singularidad de Urdaibai, cerca de Guernica. La casa rural protege no solo contra la lluvia y las inclemencias del tiempo, da morada a sus habitantes, sino que destina un amplísimo espacio a guardar la cosecha, los aperos de labranza, en definitiva, al fruto obtenido después de mucho tiempo de trabajo. Entre prados de pastos que servirán para el forraje y para el alimento del ganado, en un paisaje de suaves colinas con montes de formas más pronunciadas. El caserío es una unidad de producción y una vivienda separada del casco de un pueblo y el centro de la vida de una familia o de un pequeño grupo social. Estas construcciones son viviendas generalmente aisladas. En tiempos remotos, los valles eran dueños de sus propios terrenos y para construir se necesitaba pedir autorización al responsable del propio valle. Algunas familias que habitan en caseríos mantienen apellidos que responden a la identificación la casa de. Importante es el papel que cumplen los portalones, utilizados para realizar trabajos al aire libre, como deshojar el maíz, cuidar los aperos de labranza o cortar leña. A cubierto en el portalón o etarte se podía trabajar sin temor a la lluvia o a las inclemencias del tiempo. El caserío ocupa un lugar privilegiado como escenario en las leyendas y en la mitología vasca. Hoy, más allá de sus usos rurales, muchos de estos atractivos emblemas de la cultura rural vasca se han convertido en residencias para los habitantes de las grandes ciudades, en su demanda de un paisaje menos masificado.
También en Cataluña, la masía es más que un edificio o una vivienda, es la expresión de una forma de vida. En las masías no suele aparecer el jardín por tratarse del centro de una actividad agrícola o ganadera. Por contra, figuran árboles frutales en sus alrededores. El carácter de las masías está ligado a su explotación económica, según pertenezca a una zona vitivinícola o a otra dedicada a la fruta o a las hortalizas. La masía es algo más que una simple granja, es sencillamente una entidad cultural, sociológica e incluso de respeto al medio ambiente y de forma de vivir. Es decir, la masía, en el concepto masía, como se entiende en Cataluña, era casi un sitio donde vivían los animales, las plantas y las personas con una armonía que les permitía ese núcleo vivir de acuerdo con su entorno y con sus posibilidades reales, desde el bosque, desde los prados y los árboles frutales que existían en la masía. Se da el caso de que en Cataluña las viviendas del litoral e incluso los actuales chalets de la costa sean denominados torres. Su origen procede de las antiguas masías costeras que debían protegerse como torreones de los piratas del norte de África que asolaban periódicamente las costas del Mediterráneo español. Dentro de este mismo mar, las viviendas tradicionales de las Baleares, y específicamente de la isla de Ibiza y la de Formentera, han marcado una estética revitalizada en nuestros días, cuando las Pitiusas se han transformado en centro de turismo mundial. Arcilla, piedra y madera en viviendas de tradición totalmente mediterránea. Este es el paisaje de la Ibiza tradicional anterior al boom del turismo. En los años 40, sus salinas mostraban una intensa actividad laboral desarrollada en condiciones casi artesanales de gran dureza para arrancar la apreciada sal al Mediterráneo. En su entorno se mostraban las viviendas rurales pintadas de intenso blanco, extendidas a partir de un tronco central en el que la sala o el porso eran el lugar más importante de la vivienda, cumpliendo el papel del actual salón. En unas islas que antaño tenían muchas dificultades para la disponibilidad de agua, la potable se guardaba en cántaros o vasijas. Los dormitorios mostraban un perfil austero, con pocas habitaciones, pegadas al centro de la vivienda. Las puertas de estas viviendas no tienen bisagras, como herencia de la cultura árabe. Estas casas se integran perfectamente en el paisaje de las Pitiusas, aunque de su antiguo uso rural se han convertido hoy en preciadas piezas para un turismo de calidad. En general, el color blanco es una de las herencias del pasado árabe en viviendas rurales españolas, especialmente en Andalucía o en Levante.
Más allá de la referencia a los pueblos blancos en amplios territorios de Andalucía, la hacienda es un hecho social. El origen de bastantes de estas fincas hay que situarla en la época de la Reconquista. Son expresión del hábitat en zonas de latifundio con mano de obra contratada en los periodos de recolección asentada de manera dispersa. Pero cuando la agricultura vuelve a cobrar importancia en manos de la burguesía del XIX, la hacienda adquiere todo su peso. Se trata de una amplia explotación agrícola en el que figura desde la vivienda del propietario y de su familia a las contiguas o separadas para los trabajadores de la finca, más las amplias naves donde se sitúa la cosecha de vino, de aceite o de legumbres dispuesta para ser comercializada. A diferencia de la casa rural en Cataluña o el País Vasco, la hacienda es menos doméstica y más propia del latifundio. Por contra, las humildes casas de labradores de las pujantes huertas de Valencia y de Murcia parten de una sencilla estructura, 2 muros y una cubierta de paja o de barro. Una peculiaridad de la barraca es que en ella no aparece la cocina como una pieza separada. En estas imágenes de los años 40, que reconstruyen la imagen más tradicional de la huerta valenciana, la barraca se muestra como la vivienda al pie mismo de la huerta o del arrozal. En la Albufera de Valencia, las antiguas barracas se colocaban al pie del cultivo de arroz e incluso algunas quedaban temporalmente sumergidas en sus partes inferiores por las aguas de la laguna. Realmente, el uso de estas viviendas o edificaciones estaba determinada por la necesidad de sus pobladores. Es el mismo caso de los hórreos en Galicia y en Asturias, en realidad unos simples graneros realizados en piedra para salvar la cosecha de la humedad del suelo y de la presencia de roedores. Aunque los hórreos gallegos son rectangulares y en piedra, y los asturianos están hechos en madera y tienen forma cuadrada. Por contra, en Canarias, con un clima mucho más cálido y al igual que ocurre en la Valencia y Murcia de la costa, la cal, la piedra y los troncos de madera forman parte de una construcción claramente emparentada con la colonial de Iberoamérica. Cualquiera de estas imágenes de edificios populares en Canarias parecería haber sido tomada al otro lado del Atlántico y no en el archipiélago. Estas imágenes de hace casi medio siglo reconstruyen de una manera idealizada cómo pudo ser el Madrid castizo de finales del XIX, dentro de un típico ambiente de zarzuela. En aquella época, el barrio mostraba una estratificación social relativamente variada, con edificios de madera y cemento que en los barrios burgueses se escalonaban en función de su disponibilidad económica. Los propietarios residían en la primera o en la segunda planta, y los más humildes en las últimas o en la buhardilla, en épocas en las que el ascensor aún no estaba al alcance de todos. El Madrid de los primeros años 50, aún en sus lugares más emblemáticos, ofrecía perfiles que hoy nos recordarían a los de una capital de provincias de hace 10 años.
Pero las periferias actuales también han variado. Del edificio en altura y en bloque de las ciudades dormitorios, a la presencia casi masiva de los adosados o unifamiliares con perfiles muy similares, inundando un paisaje urbano en una transición que está cambiando unas periferias hasta hace poco rurales. Estas imágenes han sido tomadas en Campo Real y su comarca, un pueblo agrícola a una veintena de kilómetros de la capital de España, con un paisaje en el que destacan aún los olivos, a un tiro de piedra de la urbe madrileña. Los nuevos barrios de edificios unifamiliares de una planta inundan el paisaje. La comparación entre lo que era hace muy pocos años este paisaje de secano y lo que hoy es esta nueva ciudad de viviendas de una o dos plantas es posible sintetizarla con el simple giro de nuestra mirada. La arquitectura tradicional, sobre todo la arquitectura rural más que la urbana, es un patrimonio cultural humilde a veces, no son los monumentos, pero es un patrimonio cultural muy serio en donde nosotros nos identificamos como pueblo, es lo que somos a última hora y lo que hemos venido siendo hasta hace muy poco tiempo. Pero la arquitectura popular es, precisamente por su fragilidad, por ese carácter humilde que muchas veces presenta, algo que puede caer, que puede derribarse con gran facilidad. Entonces hay que protegerla de una manera decidida, de una manera clara. Es muy difícil que se mantenga por sí sola porque ha perdido en gran medida la función y el paso de los tiempos lleva hacia otros modelos constructivos y hacia otros materiales de construcción. Desgraciadamente, la vivienda se ha despersonalizado, perdiendo buena parte de su anterior adaptación a las condiciones del terreno y del paisaje en el que se asentaba. Hoy, los barrios de unas y otras ciudades se parecen demasiado entre sí por su tipo de construcción, aunque la calidad y la confortabilidad de los modernos edificios sea un hecho indiscutible. Pero no hay que olvidar el carácter de elemento cultural básico de nuestra identidad de la mayor parte de estas construcciones y su aportación decisiva al paisaje. Habiendo cambiado las condiciones en que surgieron, son hoy pequeños o grandes tesoros varados en un territorio. Repetirlos fuera de su inicial origen sería una burla o un anacronismo. Pero a cada momento estamos obligados a recordar que formamos parte de una naturaleza y de un paisaje, y que nuestra vivienda ha de estar entroncada en él, como la pieza esencial del escenario en el que desarrollamos nuestras existencias. Milagrosamente, bosques como este se han salvado de ser talados, pero no todos han tenido la misma suerte. Las necesidades humanas, la presión de las demandas agrícolas y ganaderas, así como las necesidades de la leña para combustible, han tenido la culpa muchas veces de que se eliminen bosques de incalculable valor. Pero el bosque, además de un elemento plástico fundamental, es un elemento cultural increíble. No podemos olvidar